1. Dice la palabra de Dios así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Bueno, he titulado este mensaje: ¿de quién es el evangelio? De Jesucristo. ¿Y para qué es el evangelio? ¿De quién es el evangelio? ¿Y para qué es el evangelio? Hay gente que desprecia el evangelio. Lo desprecia. Otros se burlan del evangelio. Pero saben que lo hacen por desconocimiento. Porque ellos no conocen qué es el evangelio y de quién es el evangelio. Le pasa como usted ha visto por las redes. Ustedes lo han visto. Personas que una vez en una entrevista, el dueño de la empresa se puso como un mendigo afuera. Y venían las que, porque eran mujeres, a la entrevista y la oficina, y él estaba acá afuera. Y cuando lo veían así, lo despreciaban y lo ignoraban. ¿Y por qué hacían esas mujeres eso? Porque ellos no sabían que ese era el dueño de la empresa. Pero hubo una de ellas que no lo ignoró con cortesía. ¿Usted cree que cuando fueron a la entrevista quién quedó? Y las demás mujeres, ¿por qué hicieron eso? Porque desconocían quién era ese personaje. Así le pasa a la gente en el mundo con el evangelio. Desprecian el evangelio, se burlan del evangelio, hablan mal del evangelio, porque ellos no saben qué es el evangelio o de quién es el evangelio. Claro, uno no puede condenar a la gente. Nosotros no podemos condenar a la gente porque la gente se porte así. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo dijo: todo lo hice por ignorancia. Y él era uno que cogía a los cristianos y los pegaba y los forzaba a todos. ¿Y por qué lo hacía? Porque él ignoraba de quién era el evangelio. Y él dijo: todo lo hice por ignorancia. Nosotros también. Yo me burlaba del evangelio. Me acuerdo, yo soy del Cesaro, de la Gloria de Cesaro. Allá fue donde yo nací, allá fue donde yo crecí, allá viví toda mi niñez, también toda mi adolescencia y parte de mi juventud. Después tuve que partir hasta el día de hoy y no he podido olvidar a la Gloria Cesar, que es mi tierra natal. Allá me hizo nacer el Todopoderoso. Gracias te doy, Dios mío. Gracias te doy, mi Dios, por haberme permitido nacer en ese bello pueblo que se llama la Gloria Cesar. Ninguno de nosotros elegimos dónde íbamos a nacer, ¿sí o no? Nacimos donde Dios quiere que hubiéramos nacido, gracias a Dios. De ahí me vine para Barranquilla. Ya tengo 42 años, está por acá. Pero no he podido olvidar a mi pueblo.
Entonces yo le decía, cuando yo era un muchacho, había una iglesia que se llamaba La Alianza. Y nosotros, un día yo me acuerdo que fuimos a la capilla y uno de nosotros hizo un muñeco de barro y lo puso en toda la puerta y nosotros festejábamos. Los demás festejaban, burlándonos del evangelio. Éramos unos muchachos. Ya después, ya era un joven. Y había un creyente de la iglesia que tenía una hija y la hija era amiga mía. Y salíamos a bailar. Entonces, papá, pues, no le parecía bien eso. De todas maneras, la hija no conocía a Dios, ni yo tampoco. Y eso es normal, ¿sí o no? Fuera el evangelio, eso es normal. Salir a bailar y salir a beber ron, eso es normal. Por eso los que somos cristianos no podemos condenar al otro, porque Dios nos sacó a nosotros también. Hay que predicar el evangelio a la gente. El evangelio es el que cambia a la gente. Él me cambió a mí, también te puede cambiar esta noche a ti, amigo. Porque Dios te ama y te quiere cambiar. Aleluya. Así que nos íbamos a bailar. ¿Y saben lo que yo decía? Decía al hermano. Decía, lo que pasa es que él está viejo ya, nosotros estamos jóvenes. Vamos a gozar. Claro, entonces, ¿por qué lo hacía? Porque desconocía el evangelio. Porque lo desconocía. Entonces, y él decía, yo decía así, ya está viejo. Pero resulta que a los 24 años me convertí al Señor y se me pegó la vejez de él. Más nunca fue un baile. Porque es que el evangelio produce un gozo. Amén. Más que el baile, más que cualquier cosa. Amén. No nos vengan a decir, porque yo también estuve en un estadio, también estuve en una caseta. Amén. También estuve en una cantina, en un billar, en todos esos lugares de diversión, en mi pueblo y en Bogotá. Pero sabe que cuando llegué al evangelio, la Biblia dice que la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Amén. El evangelio produce un gozo. Amén. Gloria a Dios. Si el evangelio fuera triste, yo no estuviera aquí. Amén. Amén. Seguro, ¿no? Yo diría, ya, alegrarme con la música y para mí acá va a estar triste. Eso no tiene sentido. Y ahora tengo gozo del que yo quería. Vivo con el gozo del que yo quería. Un día yo vivía en mi país, en Barranquilla, el barrio de Paya. Estaba recién convertido. Y oí, los que ya tienen 60 más, la música de Diomedes, de Silvio Brito. Y había se lo voy a recordar a la vieja guardia, ellos sí saben, los nuevos no saben. Recuerdo cuando era un mocoso. ¿Se acuerdan? Bueno, y a mí me gustaba mucho ese. Y ese día en la mañana yo estaba orando en la casa. Y yo estaba en la presencia de Dios. Yo dije, no, esto era lo que yo estaba buscando. Estar en la presencia de Dios no hay alegría de música, ni de trago, ni de droga, ni de nada. Eso es más grande que todo. Y yo dije, hice la diferencia entre la alegría que me daba el mundo y la alegría que me daba el evangelio. Yo dije, no, esto es extraordinario. Yo dije, esto es lo que yo estaba buscando. La alegría del mundo es comida para hoy y hambre para mañana. La alegría del mundo es como cuando uno tiene un dolor. Y hay medicina que le ponen, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo.
La gente que tiene cáncer ya avanzado, le ponen tramadol y morfina. Los que de pronto han tenido un familiar con cáncer saben eso. Yo se lo digo porque a mí me dio cáncer. No alcancé a llegar allá. Estoy aquí porque Dios me sanó. Entonces, esos dolores así, entonces uno le ponen una inyección o le dan una pastilla y se lo quita. Pero solamente calman el dolor. A lo que pasó la reacción, otra vez la persona con el dolor. Así son las diversiones del mundo.